Soy Mencho. Ustedes saben bien que a mí me gusta apoyar al pueblo. Siempre veo por su bienestar. Harfuch no se detiene. Anoche, en un operativo brutal, irrumpió en una narcofiesta del CJNG en Guerrero. El resultado: lujo, poder y exceso, todo terminado en segundos. Bugattis, Lamborghinis y millones en autos de alta gama, asegurados en un solo golpe. Fue a las 2:30 de la madrugada cuando las sirenas rompieron el silencio cálido de la costa guerrerense. Las laderas se estremecieron con los zumbidos de los helicópteros tácticos, que descendían como espectros sobre la inmensa propiedad donde, hasta minutos antes, la élite criminal del cartel Jalisco Nueva Generación celebraba su noche de exceso. Nadie imaginó que el rugido de los motores y la música electrónica serían sepultados por el estruendo sordo de las puertas reventadas y las órdenes cortantes de los comandos tácticos que irrumpieron en la finca. Los hombres de Harfuch habían estado preparando el golpe durante semanas. No fue casualidad ni improvisación. Las coordenadas exactas del evento llegaron de una filtración anónima, un dato que incluso en los pasillos del poder se duda si fue información o una trampa planeada. Pero Harfuch no dudó, era el momento. Y esa noche, con una precisión quirúrgica, el operativo envolvió la zona con un cerco impenetrable. Las rutas de escape estaban selladas, los radios intervenidos, nadie entraba, nadie salía. Cuando el equipo táctico irrumpió en la mansión, lo primero que vieron fue el esplendor. Candelabros de cristal, paredes bañadas en pan de oro y suelos de mármol negro importado de África. Sobre las mesas, montañas de polvo blanco empaquetado en fajos con sellos personalizados. Una calavera sonriente, símbolo del grupo que dominaba esas tierras. Había relojes de colección, algunos de ellos valuados en cifras que ni el propio comandante podía calcular en ese instante, y joyas que colgaban de las muñecas de invitados que ahora se arrastraban por el suelo, en ropa de diseñador desgarrada, implorando piedad mientras las botas de los agentes golpeaban el mármol con un ritmo metálico y aterrador. Los vehículos de lujo estaban alineados como si fuesen piezas de un museo privado. Un Bugatti Chiron negro mate, con las insignias del cartel grabadas en los rines, sobresalía entre Lamborghinis, Ferraris y un convoy de camionetas blindadas que más tarde se descubriría que poseían sistemas de defensa automatizados, similares a los usados en zonas de guerra del Medio Oriente. Todo estaba calculado para la evasión y la supervivencia. Pero aquella noche, ni la tecnología ni el poder sirvieron de escudo. Los asistentes a la fiesta fueron reducidos con brutal eficiencia. Hombres de confianza del cartel, algunos de los más buscados en la lista nacional de objetivos prioritarios, fueron obligados a arrodillarse con las manos sobre sus cabezas, mientras se les retiraban los pasamontañas que cubrían sus rostros sudorosos. Uno de ellos, apodado el Cónsul, intentó ofrecer una suma millonaria para su liberación, pero no alcanzó a pronunciar más de 3 palabras antes de que su rostro fuera estampado contra el suelo con la bota de un comandante. En una de las habitaciones superiores, Harfuch supervisaba el aseguramiento de los documentos. Allí encontraron libretas negras llenas de cifras, códigos y nombres. Algunos de ellos eran rostros conocidos en las altas esferas, lo que provocó un silencio incómodo entre los agentes. Sabían que aquel hallazgo iba a desatar una tormenta en los próximos días, pero el operativo seguía en marcha. No había espacio para el miedo. En la zona del helipuerto, un yate privado estaba siendo cargado. Adentro se hallaban cajas de madera maciza que, al abrirse, revelaron lingotes de oro, armas de fuego bañadas en plata y rifles de precisión con miras térmicas, aún aceitados, como si esperaran ser usados esa misma noche. Harfuch ordenó su decomiso inmediato. El cargamento se contabilizó como una de las incautaciones más importantes en la historia reciente del estado de Guerrero. Pero no todo era triunfo. Uno de los convoyes que transportaba la primera remesa de autos incautados fue emboscado a las afueras de Chilpancingo por un grupo armado, claramente dispuesto a recuperar lo perdido. La confrontación duró 20 minutos. El sonido de las ráfagas y el estruendo de las granadas de mano hicieron que el asfalto se convirtiera en un campo de batalla. Finalmente, los refuerzos llegaron y el ataque fue repelido. 2 unidades de asalto quedaron calcinadas y la carretera se tiñó de humo y fuego. La violencia de la respuesta dejó claro que el CJNG no perdonaría la humillación de esa noche. Mientras tanto, en la base del operativo, Harfuch revisaba los videos que sus hombres capturaron durante el ingreso al salón principal. Las imágenes eran escalofriantes. Algunos de los asistentes se ocultaban bajo las mesas, mientras otros intentaban trepar por las ventanas.
solo para ser derribados por los drones que disparaban proyectiles no letales, diseñados para neutralizar. La resistencia fue inútil. La mansión, que alguna vez fue refugio y fortaleza, había sido tomada. Horas después, se confirmaba la detención de un hombre conocido como el Arquitecto, responsable de la construcción de túneles en los límites de Guerrero y Michoacán. En su poder, se hallaron mapas subterráneos que conectaban puntos clave de la sierra, donde, según informes, se almacenaban cantidades inimaginables de cannabis procesada y cargamentos de polvo blanco listos para ser enviados al norte del país. La noticia recorrió el país como pólvora. En menos de 6 horas, los medios nacionales comenzaron a transmitir imágenes de los autos de lujo circulando por las avenidas de la Ciudad de México, custodiados por convoyes militares, mientras eran trasladados a instalaciones de resguardo. Cada paso era un mensaje. El Estado había asestado un golpe demoledor, pero el CJNG no tardó en reaccionar. A las 7 de la mañana, comenzaron a circular videos en redes sociales mostrando amenazas abiertas contra quienes participaron en el cateo. Las grabaciones eran cuidadosas, sin mostrar violencia directa, pero cargadas de un mensaje claro: esto no quedaría así. En los rostros de los detenidos, ahora mostrados en esas imágenes, se reflejaba el miedo y la humillación de haber sido expuestos, despojados de su poder y privilegios. En los días siguientes, Harfuch reforzó la seguridad en la zona centro del país. Se activaron retenes, se incrementó la presencia de fuerzas especiales y se implementaron operativos nocturnos. Las entradas a la Ciudad de México se blindaron. La tensión se respiraba en el aire. Uno de los agentes que participó en el cateo reveló que durante la intervención en la bodega subterránea, hallaron una sala de castigo, un cuarto sin ventanas, con las paredes manchadas y un olor rancio que congelaba la respiración. En ese lugar, según los informes, se castigaba a quienes traicionaban al grupo. Los agentes que ingresaron allí aseguraron haber encontrado instrumentos de tortura y una silla metálica atornillada al piso, cubierta de grilletes oxidados. Aquella imagen, aunque nunca fue revelada oficialmente, comenzó a circular como rumor entre los mandos. Harfuch, por su parte, no se detuvo. Ordenó una segunda operación, esta vez en un rancho en los límites de Zihuatanejo, donde se sospechaba que se refugiaban otros mandos del cartel. A las 4 de la tarde, los helicópteros descendieron nuevamente y el estruendo del operativo fue tan fuerte que algunos testigos aseguraron que se escuchó hasta la costa. El saldo final del operativo en Guerrero dejó a más de 30 detenidos, 5 vehículos destruidos en enfrentamientos y una colección de objetos de lujo que incluía relojes suizos, armas decoradas con piedras preciosas y maletas llenas de billetes de alta denominación, muchos de ellos marcados con polvo blanco. Los noticieros continuaron transmitiendo las imágenes durante toda la semana. La humillación sufrida por el cartel fue pública. El CJNG, acostumbrado a proyectar control y poder, quedó expuesto ante la sociedad y sus rivales. Harfuch, con su voz firme, declaró que esto apenas era el inicio. La audiencia, por primera vez en años, contemplaba un giro en el tablero. El miedo comenzaba a cambiar de bando. La noche caía con un peso espeso sobre la zona de Xochimilco. Las sombras se extendían como lenguas de humo, y las farolas titilaban sin fuerza, incapaces de romper la negrura que cubría las calles adoquinadas. En el aire, un olor metálico se mezclaba con el aroma denso del cannabis encendido en fogatas improvisadas. Harfuch, al mando de su equipo, observaba en el monitor la imagen térmica del inmueble donde la fiesta del cártel se llevaba a cabo. Los puntos rojos vibraban en el visor, marcando los cuerpos que reían, brindaban y se movían sin sospechar el cerco que se cerraba a su alrededor. A 3 cuadras del lugar, los vehículos blindados mantenían los motores al mínimo, como depredadores acechando en la oscuridad. Las órdenes habían sido claras: ningún ruido, ningún error. Los agentes descendieron de los transportes uno a uno, sus rostros cubiertos por pasamontañas y sus chalecos reflejando destellos verdes bajo la luz mínima del equipo nocturno. En sus oídos, las indicaciones de Harfuch eran lo único que rompía el silencio. Mientras tanto, en la casa de fachada sencilla pero interior lujoso, la atmósfera era otra. Cristalería fina descansaba en las manos de los invitados, todos vestidos de manera ostentosa, portando relojes de oro macizo, collares de piedras preciosas y anillos tan grandes que parecían armas. Un Bugatti Chiron azul eléctrico reposaba junto a 2 Lamborghinis y un McLaren negro mate. Las luces estroboscópicas daban saltos frenéticos en la pista de baile, donde cuerpos sudorosos se movían con el frenesí de quien cree que tiene el mundo a sus pies.
En un rincón, 2 mesas largas eran el altar de montañas de polvo blanco, mientras varios asistentes inhalaban sin medida, con rostros desencajados y ojos vacíos. Pero el verdadero centro de atención no era el exceso, eran los rumores que circulaban entre murmullos. Habían llegado emisarios de Michoacán, hombres duros que buscaban cerrar acuerdos con el Cejo para consolidar un corredor de tráfico por el Pacífico. En otro cuarto, al fondo del pasillo, hombres armados negociaban cargamentos de armamento de grado militar, intercambiando maletines repletos de billetes por catálogos de rifles y lanzagranadas. Lo que ninguno de ellos sabía es que Harfuch ya lo sabía todo. La información había sido filtrada por un soplón que, horas antes, había sido entregado a las autoridades tras una humillación pública. Desnudo, atado y cubierto de pintura plateada, el hombre había sido abandonado en la explanada de la delegación con la palabra traidor pintada en el pecho. Esa misma información era la que ahora les permitía a los agentes preparar el asalto. El primer equipo rodeó la parte trasera de la propiedad, donde un pequeño muelle conectaba con los canales. 2 hombres del cartel custodiaban esa entrada, sin imaginar que en cuestión de segundos serían inmovilizados con precisión quirúrgica. Uno cayó al agua sin emitir un sonido, mientras el otro era reducido con un golpe seco en el cuello. Al frente, 2 camiones blindados bloquearon la calle principal. En silencio, los agentes desplegaron las barreras antipersonales para evitar cualquier fuga. El conteo había terminado. Harfuch dio la orden. Las puertas fueron derribadas de un solo impacto. El estruendo de la madera astillada fue el preludio de una irrupción brutal. Los agentes ingresaron como una avalancha negra, gritando comandos que se perdían entre los gritos de terror de los presentes. Botellas cayeron y se rompieron. Los asistentes, desorientados, se lanzaban al suelo o intentaban escapar por cualquier rendija. Fue inútil. En el centro del salón, el Cejo, vestido con una guayabera blanca y gafas oscuras, intentó dar órdenes a sus hombres, pero la confusión era total. Varios cayeron al suelo, sometidos de manera despiadada. Las botas de los agentes presionaban cabezas contra el mármol pulido. Pulseras y relojes eran arrancados a la fuerza, arrojados en bolsas de evidencia junto a montones de billetes empapados en sudor. En el garaje, otro equipo aseguraba los vehículos de lujo. Las llaves fueron recuperadas de los bolsillos de los asistentes sometidos. El Bugatti fue encendido con cuidado. El motor rugió una última vez antes de ser trasladado fuera de la propiedad como trofeo de la operación. No lejos de allí, un hombre que había intentado esconderse en la cajuela de un Ferrari fue sacado a rastras, su traje de diseñador rasgado, su rostro cubierto de polvo y lágrimas. En el piso superior, Harfuch en persona subió las escaleras, seguido por 2 agentes. Al llegar a la habitación principal, encontró a 2 hombres que custodiaban maletines repletos de documentos y discos duros. Las armas de los escoltas cayeron antes de que pudieran levantarlas. Los discos fueron asegurados, en ellos información comprometedora. Cuentas bancarias, rutas marítimas, videos de reuniones secretas en parajes selváticos. Una red que ahora comenzaba a desmoronarse. La humillación para los jefes presentes fue total. Fueron obligados a caminar descalzos, esposados, frente a las cámaras de los agentes. Algunos tenían que sostener en brazos los propios fajos de dinero que intentaron ocultar momentos antes. El mensaje era claro: nadie está por encima de la ley. Harfuch contempló la escena sin un atisbo de emoción. Mientras tanto, afuera, la noticia corría como pólvora. Vecinos grababan videos de los autos de lujo siendo remolcados, mientras los helicópteros de la policía iluminaban la escena desde el cielo. En redes sociales, las imágenes del Bugatti incautado y las maletas de efectivo no tardaron en viralizarse. La operación ya era tema nacional, pero la noche no terminó ahí. A las 2 de la mañana, un convoy que transportaba a los detenidos fue emboscado en la carretera hacia la Ciudad de México. Sin embargo, Harfuch había previsto el intento de rescate. Una unidad señuelo fue atacada en la autopista, mientras los verdaderos prisioneros eran trasladados en helicópteros a una base secreta al norte del estado. Los agresores, al descubrir la maniobra, quedaron expuestos y fueron neutralizados de inmediato. Horas después, en una conferencia improvisada, Harfuch presentó los resultados de la operación. Más de 20 detenidos, 3 vehículos blindados, un Bugatti, 2 Lamborghinis, un McLaren, más de 5 toneladas de cannabis envasado, cientos de kilos de polvo blanco y armamento digno de un pequeño ejército. Todo bajo resguardo. La prensa no podía contener el asombro.
Pero el mensaje más contundente llegó al amanecer. Pancartas colgadas en puentes de la capital advertían a los cabecillas del cejo que el cerco se cerraba. Fotos de sus principales operadores detenidos y humillados ilustraban el mensaje. La fiesta terminó, ahora sigue la cacería. Ese mismo día, nuevas órdenes se distribuyeron entre los hombres de Harfuch. El operativo Guerrero había sido solo el principio. La lista de objetivos se había ampliado y los días de impunidad para el cejo estaban contados. Las próximas horas prometían ser aún más intensas. Sin descanso, las fuerzas especiales se movilizaban hacia otros puntos estratégicos. La vigilancia en los aeropuertos se duplicó. Y mientras tanto, en las redes clandestinas de comunicación, los mensajes eran desesperados. No hay salida. El reloj avanzaba y la operación, lejos de concluir, apenas comenzaba. Las sombras caían densas sobre las calles vacías de Xochimilco mientras el aire parecía espeso, cargado de electricidad. Nadie se asomaba por las ventanas. Las persianas bajadas y las puertas selladas hablaban de un miedo contenido. No era la primera vez que ese lugar presenciaba un enfrentamiento de esas dimensiones, pero sí la primera vez en que algo más oscuro se sentía. El convoy del Grupo de Intervención Avanzada se movía con precisión quirúrgica. Cada unidad sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. La orden era contundente: erradicar la célula del CJTNG antes de que la noche terminara. Alrededor de la enorme finca donde se celebraba el evento, los francotiradores ya habían tomado sus posiciones. Sus miras láser, apenas visibles como filamentos rojos, que buscaban cuellos y cabezas de los vigilantes más atentos. Los comandantes de cada escuadra repasaban sus movimientos en susurros, mientras las órdenes se transmitían en claves cortas. La tensión cortaba el aire como un alambre afilado. En el interior de la finca, el estruendo de la música era solo un velo que no alcanzaba a ocultar los murmullos ansiosos de quienes sabían que algo se acercaba. A las 18:30, el silencio estalló en 1000 fragmentos. Las primeras explosiones de humo táctico rompieron las ventanas del primer piso, inundando las habitaciones con una neblina espesa que cegaba a los ocupantes. Casi al mismo tiempo, las puertas principales cedieron bajo el embate de los arietes hidráulicos. Por las entradas traseras, otros equipos irrumpían de manera sincronizada. Cada movimiento estaba calculado al milímetro. No había espacio para errores. Los primeros en caer fueron los encargados de seguridad externa. No hubo palabras, solo el impacto seco de los proyectiles antidisturbios que los derribaban sin remedio. En el interior, los invitados intentaban comprender lo que ocurría, pero el pánico se apoderó de ellos antes de que pudieran reaccionar. Las luces estroboscópicas de los dispositivos aturdidores provocaban desorientación inmediata, y los gritos se ahogaban en la nube de humo. En el centro del patio trasero, junto a una piscina iluminada en tonos neón, varios cabecillas del CJTNG intentaban organizar una respuesta, pero la confusión era total. En un intento desesperado por contener el avance de los agentes, algunos de sus hombres activaron armas automáticas de alta capacidad. Las ráfagas atravesaban puertas, muros y muebles sin distinguir enemigos de aliados. El caos era absoluto. Desde el segundo piso, Harfuch observaba el desarrollo del operativo a través de sus binoculares tácticos. Sus órdenes eran precisas. Ningún individuo de alto rango debía escapar. Un helicóptero no tripulado flotaba a 30 metros del suelo, transmitiendo imágenes térmicas en tiempo real que revelaban los puntos donde aún existía resistencia armada. Unidad Alfa, pasillo norte, contacto múltiple, murmuró en su micrófono. Y los comandos respondieron con movimientos letales. En la zona de los garajes, el escenario era aún más brutal. Varios vehículos de alta gama, incluyendo un Bugatti azul eléctrico con placas falsas, habían sido habilitados como fortificaciones improvisadas. Los sicarios usaban los autos blindados como cobertura mientras disparaban sin descanso. Pero el grupo de intervención tenía la ventaja de las armas sónicas. Emitieron una frecuencia que aturdió a los ocupantes, causando desorientación severa y pérdida del equilibrio. Los comandos aprovecharon el desconcierto para avanzar y someterlos con extrema violencia. En el salón principal, donde minutos antes los invitados brindaban y presumían relojes de oro blanco, la situación era muy distinta. Muchos de ellos estaban ahora en el suelo, boca abajo, con las manos en la cabeza, mientras los agentes revisaban cada rincón buscando documentos, cargadores ocultos y dispositivos electrónicos. La humillación era evidente. Aquellos que se creían intocables eran tratados como delincuentes comunes, despojados de sus lujos, sus rostros contra el mármol frío, sin posibilidad de pronunciar palabra alguna.
Afuera, la situación era incluso más dramática. Uno de los líderes regionales del CJTNG, apodado El Pastor, intentó escapar en una moto de alta cilindrada. Había logrado evadir 2 bloqueos internos, pero al cruzar la línea perimetral fue interceptado por una barrera de púas desplegada en cuestión de segundos. La caída fue aparatosa. Se fracturó ambos brazos y, a pesar del dolor, intentó reptar sobre el pavimento. La imagen fue capturada por las cámaras de los drones y transmitida en vivo a la sala de control. La captura fue inmediata y sin concesiones. En los sótanos del inmueble, los agentes encontraron lo que parecía ser un laboratorio improvisado. Frascos con líquidos desconocidos, balanzas de precisión y grandes bolsas con polvo blanco empaquetado de manera profesional. A pesar de la gravedad de la situación, el hallazgo no sorprendió a los oficiales. Lo que sí llamó la atención fueron los documentos cifrados encontrados en un compartimiento secreto, que al parecer contenían rutas logísticas y nombres de funcionarios sobornados. Las siguientes horas fueron una muestra cruda de control táctico y dominio absoluto. Cada habitación era despejada, cada rincón revisado. Los comandos trabajaban sin descanso, sin permitir que el cansancio afectara su precisión. Algunos de los capturados fueron llevados a una unidad móvil de interrogatorios ubicada a 5 cuadras del lugar. Las preguntas eran rápidas, las respuestas se exigían de inmediato. No había margen para demoras. A las 23 horas con 45 minutos, Harfuch caminaba entre los restos del operativo. El aire aún olía a pólvora y sudor. A lo lejos, los últimos gritos de quienes eran subidos a las unidades de traslado se mezclaban con el zumbido de los helicópteros que mantenían el perímetro seguro. La operación había sido un éxito rotundo, pero la noche no terminaba ahí. Antes de abandonar la zona, Harfuch recibió un mensaje en clave, una alerta de prioridad máxima. Otro bastión del CJTNG, ubicado en los límites entre Tláhuac e Iztapalapa, se encontraba en movimiento. Informes de inteligencia señalaban que un convoy con refuerzos había partido hace menos de 20 minutos rumbo a Xochimilco para rescatar a los suyos. El oficial no dudó. Dio la orden de interceptarlos antes de que llegaran. A lo largo de la avenida principal, el convoy enemigo fue emboscado en un punto ciego. Las camionetas blindadas recibieron el impacto de minas controladas por presión que destrozaron los neumáticos y volcaron 2 de los vehículos. Los comandos descendieron rápidamente usando tácticas de combate urbano. Lo que siguió fue una confrontación intensa y sin tregua. Los ocupantes de las camionetas intentaron responder, pero la precisión de los francotiradores y la coordinación de los equipos terrestres acabaron con cualquier posibilidad de resistencia. Al finalizar, Harfuch regresó a la base móvil donde se procesaban los datos del operativo. Los resultados preliminares arrojaban cifras contundentes. Más de 70 capturados, 30 vehículos decomisados, importantes cantidades de polvo blanco y cannabis aseguradas, así como documentación confidencial que comprometía a diversas células criminales. En la madrugada, mientras la ciudad apenas comenzaba a despertar, el eco de la operación seguía resonando en los medios de comunicación. Los titulares hablaban de la noche de Xochimilco, un golpe sin precedentes que había desmantelado una parte significativa de la estructura del CJTNG. Pero para Harfuch y su equipo, esa noche era solo el principio. El mensaje estaba claro. El tiempo de actuar había llegado y no habría piedad para quienes desafiaban la autoridad. A medida que el sol salía, las unidades continuaban patrullando. La ciudad parecía tranquila, pero todos sabían que la calma era solo temporal. La guerra por el control de la capital seguía abierta, y en el horizonte nuevas amenazas se gestaban, aguardando el momento oportuno para golpear. Pero el equipo de Harfuch ya estaba preparado, y no pensaban retroceder. Apenas unas horas después de la caída del último bastión del CJTMG, en la colonia Jardines del Pedregal, las consecuencias de la operación comenzaban a hacerse visibles. Aunque el sol ya se había ocultado y la luna iluminaba tenuemente los escombros y cuerpos regados en el perímetro, el aire seguía impregnado de pólvora y miedo. Harfuch observaba todo en silencio desde la ventanilla blindada del vehículo táctico. Su rostro, curtido por años de lucha y estrategias, no mostraba emociones. Sin embargo, sus manos tensas y el leve tic en su mandíbula delataban un estado de alerta extrema. Sabía que lo que vendría después de esta noche oscura sería aún más brutal. Los vehículos comenzaron a avanzar, formando un convoy que serpenteaba por calles vacías y oscuros callejones. Al interior de los transportes, los prisioneros mantenían la mirada baja. Algunos apenas podían mantenerse conscientes.
Las esposas de acero les laceraban las muñecas y sus uniformes improvisados estaban empapados en sudor y sangre. Aunque habían sido despojados de sus armas y sus cadenas de mando rotas, en sus ojos aún brillaba el resentimiento y la promesa muda de revancha. A medida que el convoy se acercaba a la penitenciaría de alta seguridad conocida como La Fortaleza, un retén improvisado apareció en la carretera. 3 camionetas de lujo sin placas y con vidrios polarizados bloqueaban el paso. Los oficiales del equipo Alfa tomaron posiciones inmediatas, las armas de alto calibre listas para abrir fuego. Harfuch bajó lentamente del vehículo, su silueta recortada contra las luces intermitentes del convoy. Nadie hablaba. El líder de los encapuchados se adelantó, levantando las manos con parsimonia. Llevaba un mensaje. No hubo diálogo, solo un sobre manchado de polvo blanco. Harfuch lo tomó sin desviar la mirada de los intrusos. Al abrirlo, encontró un simple papel, escrito a mano con letras grandes y torpes. Esto solo acaba de empezar. El convoy siguió su marcha. El sobre fue guardado en un compartimiento secreto del blindado. Al llegar a la fortaleza, la tensión en el ambiente era casi insoportable. Los focos del perímetro se encendieron de golpe, bañando el lugar con una luz blanca que hacía arder los ojos. Los prisioneros fueron bajados uno a uno, algunos caminando con esfuerzo, otros arrastrados por los agentes de élite. Las puertas de acero de la penitenciaría se abrieron como fauces de una bestia esperando alimentarse. Dentro, el aire era aún más pesado, cargado de humedad y un olor acre difícil de identificar. Una vez dentro, los detenidos fueron separados, los de mayor rango llevados a celdas de aislamiento, mientras los menos relevantes fueron trasladados a bloques de máxima seguridad. Pero lo que ocurrió después parecía sacado de una pesadilla cuidadosamente diseñada. En la zona de recepción, los guardias uniformados cambiaron sus semblantes neutros por miradas feroces. Un código silencioso pareció activarse. Uno de ellos, con el rostro oculto tras un pasamontañas, ordenó a los detenidos que se desnudaran completamente. No había ninguna razón operativa para hacerlo. Era una clara demostración de poder y humillación. A cada uno le fueron arrebatados los últimos vestigios de dignidad. Algunos fueron rociados con agua helada, otros golpeados con varillas flexibles que silbaban al contacto con el aire. Harfuch observaba desde la galería superior, sus ojos como grietas profundas donde el juicio y la razón parecían mezclarse con una furia contenida. Él había aprobado el protocolo estándar, pero lo que presenciaba ahora estaba fuera de cualquier procedimiento oficial. Se llevó la mano al intercomunicador, pero dudó. Si intervenía, podía arriesgar la misión mayor, desmantelar el núcleo más violento del CJTMG. Si dejaba que la humillación siguiera, cruzaría un límite del cual no habría regreso. Los siguientes días fueron un continuo despliegue de confrontaciones internas. Algunos prisioneros, pese a las heridas, se mostraban desafiantes en los interrogatorios. Otros, quebrados por la brutalidad del recibimiento, soltaron información fragmentada que solo confirmaba los peores temores. El CJTMG había logrado infiltrar instituciones clave. Había jueces, policías de alto rango y hasta directores de hospitales a sueldo de la organización. Una semana después del operativo, Harfuch convocó a una reunión secreta en un edificio abandonado de la colonia Guerrero. La información extraída de los prisioneros revelaba la existencia de un cargamento inminente de polvo blanco y cannabis que atravesaría el Estado de México en las próximas 48 horas. No podían arriesgarse a un enfrentamiento abierto. Debía ser un golpe quirúrgico. El equipo táctico fue desplegado en unidades pequeñas, cada una con objetivos precisos. Las órdenes eran claras: capturar vivos a los líderes intermedios, pero evitar cualquier baja civil. La emboscada tuvo lugar en un tramo olvidado de la autopista. Las camionetas cargadas con el contrabando fueron bloqueadas sin previo aviso. Hubo un breve intercambio de disparos, seco y contundente. Los hombres del CJTMG fueron reducidos sin piedad. Sin embargo, una de las camionetas logró escapar, desatando una persecución a través de calles estrechas y caminos rurales. Harfuch tomó el mando del operativo en persona, siguiendo de cerca la huida hasta que el vehículo blindado del enemigo se estrelló contra un muro improvisado de cemento. Los ocupantes salieron tambaleantes, pero fueron abatidos con dardos paralizantes antes de que pudieran reaccionar. El cargamento recuperado fue trasladado a un almacén seguro. En su interior, además de polvo blanco y cannabis, encontraron documentos y videos que demostraban la corrupción de oficiales de diferentes corporaciones. Era la prueba definitiva que tanto tiempo habían buscado, pero también el principio de una tormenta mayor.